Bienvenidos a su programa La Palabra de Verdad. Soy el pastor Samuel Robles de la Iglesia Bautista Bíblica El Faro y el día de hoy queremos invitarle a escuchar un mensaje de la Palabra de Dios con nosotros. Este domingo 28 de abril te queremos invitar a la Iglesia Bautista Bíblica El Faro, donde vamos a tener un día especial para los niños. Vamos a celebrar con ustedes el Día del Niño y no se lo puede perder. Vamos a tener juegos, vamos a tener concursos, vamos a tener una feria para todos los niños, vamos a tener regalos, dulces, juguetes, payasos para todos los niños, para que ellos tengan un excelente día. Y recuerden que Dios los ama. Padres, no pierdan la oportunidad de traer a sus hijos, acercarlos a Cristo y que ellos también tengan un excelente día aquí en la Iglesia Bautista Bíblica El Faro. No se lo puede perder. Si no tiene transporte, no se preocupe. Solamente comuníquese a los números en pantalla o mándenos un mensaje con la palabra Información Día del Niño a nuestro WhatsApp y nosotros podemos comunicarnos con usted, pasar por usted y traerlos aquí a la iglesia completamente gratis. No se lo pierda. Para nuestro mensaje el día de hoy vamos a abrir nuestras Biblias a Marcos capítulo 10, versículo 13 hasta el versículo 16 y lea conmigo lo que la palabra de Dios dice. Y le presentaban niños para que los tocase y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. De cierto os digo, el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Es la responsabilidad de cada padre y de cada madre de acercar a sus hijos a los caminos del Señor. La palabra de Dios nos enseña que no es la responsabilidad de un líder espiritual, no es la responsabilidad de un padrino o una madrina, no es la responsabilidad de un amigo o una amiga o la abuelita de acercar a los niños a los caminos del Señor. No, Dios para eso le dio a nuestros hijos padres y madre, para que nosotros seamos los responsables y nos aseguremos de acercar a nuestros hijos a los caminos del Señor. Uno de los pasajes más tristes en toda la Biblia se encuentra en Jueces capítulo 2, versículo 8, donde dice: pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y lo sepultaron en su heredad en Timnat Será, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaas. Y toda aquella generación fue reunida a sus padres y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Si usted se da cuenta, hubo una generación con Josué que conoció los milagros, el poder y tenía una comunión íntima con Dios. Pero después creció otra generación. Y después de esta generación, la palabra de Dios nos enseña que todo este pueblo ya no se acordaba de Dios, ya no se acordaba de su poder, ya no se acordaba de su comunión con Él, ya no conocían a Dios. ¿Cómo es que la generación del pueblo de Dios, cómo es que la nación del pueblo de Dios no conoce a su Dios? Bueno, hubo tristemente una generación de padres que no se dio cuenta de su responsabilidad de acercar a sus hijos a los caminos del Señor. Si nosotros como padres no acercamos a nuestros hijos a los caminos del Señor, tarde o temprano va a haber una generación en nuestro mundo que no conoce a Dios, que no glorifica a Dios y que se olvida de Dios. Es por eso que Dios pone la responsabilidad en nosotros como padres. Deuteronomio nos enseña que nosotros debemos enseñarles todos los mandamientos a nuestros hijos. La palabra de Dios enseña que Dios bendijo a Abraham especialmente porque Dios sabía que Abraham iba a acercar a sus hijos a los caminos del Señor. Yo quiero preguntarle a usted el día de hoy, ¿está usted criando a sus hijos en los caminos del Señor? ¿Está usted asegurándose que sus hijos conozcan
la Biblia y los caminos del Señor. Es usted un ejemplo vivo de cómo sus hijos deben adorar, amar y servir a Dios. El día de hoy simplemente quiero hablarle unos minutos acerca del tema dejad a los niños venir a mí. Vamos a notar 3 diferentes actitudes en este pasaje que nos pueden enseñar cómo nosotros debemos dejar a los niños acercarse a los caminos del Señor. Lo primero que quiero que noten es la actitud de los discípulos. Note lo que dice Marcos capítulo 10, versículo 13. Y le presentaban niños para que los tocase. Y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Note que la palabra de Dios nos está enseñando que había gente que no entendía la importancia de acercar a los niños a Jesús. Reprendían a los niños. La palabra de Dios nos enseña que reprendían a los niños para que no se acercaran a Jesús, para que no le tocasen, le corregían, le desaprobaban, los amonestaban y le decían no se pueden acercar los niños. Aunque entendemos que los discípulos no eran malas personas, simplemente este versículo nos enseña que no entendían la importancia de acercar a un niño a los caminos del Señor. Puede haber 2 posibles razones por las cuales ellos alejaban a los niños del Señor Jesús. La primera puede ser por las molestias, porque los discípulos pensaban que Jesús debía pasar su tiempo con los adultos y enseñando a aquellos que apreciaban sus enseñanzas. La segunda es que ellos pensaban, bueno, los niños no pueden aprender. ¿Y qué diferencia puede hacer Jesús en la vida de un pequeño niño? Tristemente, hay muchos de nosotros que no entendemos la importancia de acercar a nuestros hijos a los caminos del Señor. Pensamos que porque están pequeños, bueno, pues entonces ellos no pueden entender lo que Jesús dice. Pensamos que no tiene tanto impacto en la vida de nuestros hijos. Pensamos que ya cuando sean grandes van a buscar al Señor Jesús. Pensamos que ellos pueden vivir una vida y una niñez sin el Señor Jesús. Pero la Biblia contradice todo esto y nos enseña en Proverbios capítulo 22, versículo 6, instruye al niño en su camino. Y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. La Biblia claramente nos está enseñando el mejor tiempo para acercar a las personas a Jesús es cuando son niños. Porque comienzan a memorizar la palabra de Dios, a ponerla en su corazón. Y esta palabra de Dios guarda su camino y los guía en el camino correcto y no los deja apartarse. Y aun cuando son viejos, recuerdan todas las enseñanzas que se les dieron de pequeños. Por eso la palabra de Dios nos enseña que no debemos reprender a los niños. El segundo error que los discípulos cometieron en este pasaje es que ellos estorbaban a los niños de acercarse a Jesús. Qué triste es pensar que una persona estorba a un niño a acercarse a los caminos del Señor Jesús. Marcos 10:13 dice, y le presentaban niños para que les tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. No solamente los reprendían, pero estaban ellos estorbando. Estaban poniéndose en medio de Jesús y en medio de los niños. Esto es un terrible error. La Biblia claramente enseña que nadie debe estorbar a un niño de acercarse a los caminos del Señor Jesús. Es más, la palabra de Dios nos enseña en Mateo 18:6, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que cree en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Nota la severidad con la que Dios le dice a los padres y a las personas que no estorben a los pequeños. Nosotros debemos de acercar a los niños, no estorbar a los niños. Tristemente hay muchos padres que estorban a sus hijos para acercarse a los caminos del Señor. Y después estamos orando y rogando y pidiéndole al Señor que los regrese a sus caminos. Cuando el error lo cometimos nosotros cuando eras pequeños, no nos acercamos a los caminos del Señor porque estábamos ocupados en el parque, porque estábamos ocupados descansando, porque era difícil, porque estaba lejos. Tristemente nosotros cometimos el error de alejar a nuestros pequeños y alejarlos de los caminos del Señor. Es un terrible error. Nosotros como padres deberíamos de acercarlos. Nunca estorbe a su hijo de acercarse a la iglesia.
Dios nos los dio a nosotros para nosotros llevarlos a la iglesia. Dios nos dio a nuestros hijos para nosotros enseñarles y leerles la palabra de Dios. Dios nos dio a nuestros hijos para enseñarles a orar, para enseñarles los caminos del Señor, para acercarlos, para gastar, para sacrificar, para nosotros viajar y hacer todo lo necesario para acercar a nuestros hijos a los caminos del Señor. Hacemos esto con los deportes. Hacemos esto con todas las actividades que nosotros queremos para nuestros hijos, pero nunca para las cosas de Dios. La palabra de Dios nos enseña la actitud de los discípulos. No fue la actitud correcta. ¿Por qué? Porque la actitud de los discípulos era reprender a los niños, reprender a los padres de acercarse a Jesús. Y su actitud también fue de estorbar a los niños. Veamos ahora la actitud de Jesús. Note lo que dice Marcos capítulo 10, versículo 14. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Jesús se irritó, Jesús se enfadó, Jesús se indignó a ver las acciones que sus discípulos estaban tomando, al ver cómo ellos estorbaban, al ver cómo ellos reprendían. Y Él les dice: no hagan esto. Porque Jesús ama a los niños. Dice la palabra de Dios que porque de los tales es el reino de los cielos. Si usted se da cuenta, Jesús ama a los niños y los ama como ama a cualquier otra persona. Él entregó su vida en rescate por los pequeños. Dios quiere que ellos le conozcan. Dios quiere que ellos se acerquen a Él. Jesús quiere que confíen en Él y que por eso ellos puedan ir al cielo con Dios. Jesús no quiere que ninguno de estos niños se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Que todos conozcan que Cristo entregó su vida por ellos. Nadie tiene mayor amor que que uno entregue su vida por sus amigos. Jesús mostró el último acto de amor por todos los niños. Y eso fue entregar su propia vida para que ellos puedan recibir el perdón de pecados y una eternidad en el cielo con Dios. Nosotros anhelamos el darle a nuestros hijos un lugar de protección, un lugar de cuidado, un lugar donde ellos puedan disfrutar la vida sin ningún peligro. Bueno, Jesús en el cielo es lo que les promete. Y es nuestro trabajo acercar los niños a Cristo. Jesús ama a los niños, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sabe para quién Dios creó específicamente el cielo también? Para nuestros pequeños. Cuando a Jesús le preguntaban quién es el mayor, Jesús decía que el mayor era uno de ellos, lo puso en medio de ellos. Y les decía: si no te vuelves como niño, si no tienes la fe como niño, no puedes entrar al cielo. ¿Por qué? Porque un niño confía en las promesas de Cristo. Un niño confía plenamente en que Cristo murió por sus pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día para darles vida eterna. La Biblia claramente nos enseña que Jesús ama a los niños. No solamente Jesús ama a los niños, pero Jesús invita a los padres a acercar a sus hijos a los caminos del Señor. Nota lo que dice Marcos 10:14. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Jesús invita a cada padre a acercar a sus hijos a los caminos del Señor. Dios nos dio a nuestros hijos para nosotros educarlos en los caminos del Señor, para nosotros acercarlos a la iglesia, para nosotros enseñarles cómo se debe hacer la obra de Dios, cómo se debe leer la Biblia. Lo mejor que le podemos dar a nuestros hijos es un ejemplo de que tenemos una relación con Dios, que amamos a Dios y que servimos a Dios. Muchas veces nuestras palabras dicen: Dios es primero, pero nuestras acciones dicen: Dios es último. Primero es el trabajo, primero son los amigos, después son los deportes, después el entretenimiento, después es todo lo que nosotros queramos hacer. Y al final, si hay tiempo, si Dios quiere, vamos a la iglesia. Nunca debe ser así. Debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y sí, a lo mejor es lejos. Sí, a lo mejor gastamos dinero.
Sí, a lo mejor es complicado, sí, a lo mejor no tenemos energía, a lo mejor nos cansamos, pero vale la pena, de acuerdo a Jesús, dejar a los niños venir a Él y no impedírselo. Finalmente vemos la actitud de los niños. Marcos capítulo 10, versículo 15 dice así: de cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Finalmente vemos la actitud de los niños. Y los niños tenían la actitud de poner su fe en Jesús. Para siempre en la palabra de Dios está grabado que el mejor tiempo para acercar a nuestros hijos a los caminos del Señor es la niñez. ¿Por qué la niñez? Porque en la niñez los niños quieren acercarse a Cristo. Nota cómo los niños se acercaban a Jesús. Quería que Él los tocase, quería que Él se pusiera delante de ellos, quería que Jesús hiciera una diferencia en su vida. La fe de un niño es la mejor fe para acercarse a Jesús, porque Jesús puede hacer un verdadero cambio en la vida de ellos. ¿Sabe, mi amigo? Nuestros niños no han sido lastimados por el mundo, no han sido confundidos por otras personas. Los niños tienen la fe de creer lo que la palabra de Dios dice y dejar que Jesús haga una diferencia en su vida. Es por eso que la palabra de Dios nos enseña que los llevemos a los caminos del Señor desde su niñez, para que después no se aparten. Yo recuerdo a mi madre, cuántas veces ella me enseñó la palabra de Dios, cuántas veces me ayudó a memorizar escritura, cuántas veces la vi llevarme a la iglesia y servir a Dios y limpiar la iglesia y hablarle a otros de Cristo, y cómo eso ha tenido un impacto en mi vida desde ese tiempo hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque una madre desde pequeño enseña a los niños. Usted puede hacer una diferencia grande en sus hijos si usted acerca a sus niños desde su niñez. La palabra de Dios nos enseña que los niños tienen la suficiente fe para acercarse a Cristo. Ellos creen en Dios fácilmente, no son ateos. Ellos creen en Jesús muy fácilmente, tienen un corazón puro, pueden entender y aceptar la palabra de Dios. Nunca piense que porque son niños no pueden acercarse a Cristo. Es mejor acercarse a Cristo desde una temprana edad. No solamente los niños tienen una fe para acercarse a Cristo, pero tienen una fe ejemplar. La palabra de Dios nos enseña que nosotros deberíamos de aprender de los niños para tener la misma fe que ellos tienen. Note lo que dice una vez más en Marcos capítulo 10, versículo 15. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. ¿Nota usted cómo tenemos que convertir nuestra fe a la fe de un niño? Es que la palabra de Dios nos enseña que nuestra fe debe ser pura, nuestra fe debe de ser confiar en Cristo Jesús. Un adulto, mire, entre más crece, más difícil es acercarse a Cristo. Cuando ya tenemos niños que crecen y se hacen adolescentes, ya tienen muchas cosas, ya han hecho muchos hábitos, ya tienen muchas amistades y actividades que no incluyen a Dios en ellos, y es muy difícil acercarlos a Cristo. ¿Cuántos padres hoy en día me dicen: pastor, acerque a mis hijos a la iglesia, estoy orando por mis jóvenes, no sé dónde están, no sé a dónde van, mire, se la pasan haciendo esto y haciendo esto que no agrada a Dios? Mire, la mejor edad para acercar a sus hijos y crear buenos hábitos y mostrarles el camino correcto es la niñez. La Biblia nos enseña que debemos de tener esta misma fe ejemplar que tienen estos pequeños. La Biblia nos enseña: si fueras como un niño, rápidamente recibirías el Evangelio. Podrías ir al cielo. ¿Por qué? Porque nuestra fe sería pura. Amigo, yo sé que mientras más pasa el tiempo, para unos es más difícil creer a Dios porque somos contaminados por todo esto en el ambiente y otras enseñanzas y cosas y dudas y dolor y pecado. Pero mi amigo, si usted algún día no está seguro que el día que usted muera va a ir al cielo, el día de hoy usted puede confiar en Cristo Jesús para su salvación. Lo único que usted tiene que hacer es creer lo que la Biblia enseña. Y la Biblia enseña que todos somos pecadores, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Nosotros estamos separados de la gloria de Dios. La Biblia también nos enseña que por nuestro pecado merecemos una paga. Y esa paga es la condenación eterna en el lago que arde con fuego y azufre, de acuerdo a Apocalipsis 21:8. Pero después la palabra de Dios nos enseña que aún nosotros, siendo pecadores,
Cristo murió por nosotros. Cristo ama a todos los seres humanos y Él entregó su vida en la cruz para pagar por nuestros pecados. Y luego Juan capítulo 3 nos enseña que todo aquel que en Él cree no es condenado. Todo aquel que pone su confianza en Cristo para su salvación puede ir al cielo con Dios. No se trata de nuestras obras, no se trata de nuestra iglesia o nuestra religión o nuestra denominación. Se trata de nuestra fe, que sea como un niño puesta en Cristo Jesús. Es por eso que la actitud de los niños también fue bendecida. Note lo que dice Marcos capítulo 10, versículo 16. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. ¿Sabe por qué un niño recibía la bendición de Dios? Porque ellos decidían confiar y poner su fe en la palabra de Jesús. Toda persona puede ser bendecida por Dios, pero necesitamos regresar a tener la fe de un niño. Y la fe de un niño es confiar en Jesús, obedecer a Jesús, acercarse a Jesús. Y cuando nosotros hacemos esto, Dios bendice nuestra vida. Dios puede bendecirle a usted y su familia. Dios puede bendecir a sus hijos. Dios puede bendecir su matrimonio. Dios puede hacer grandes cosas en su vida. Pero necesitamos la fe ejemplar de estos niños. Jesús bendecía a los niños. Jesús puede bendecir a sus hijos si usted únicamente los acerca a Él. Gracias por escuchar nuestro mensaje el día de hoy. Dejar a los niños venir a mí. Debemos recordar que la mejor edad para acercar a nuestros hijos es en su niñez. Si el día de hoy usted escuchó nuestro programa y usted diría, pastor, yo no estoy 100% seguro que el día que yo muera voy a ir al cielo. No sé lo que la Biblia enseña. Bueno, no se preocupe. ¿Por qué no nos llama a los teléfonos en pantalla? Y una persona por medio de teléfono le puede enseñar con la Biblia cómo usted puede estar seguro que el día que usted muera puede ir al cielo con Dios. No toma mucho tiempo, pero sí toma la fe suficiente para buscar a Jesús. Acérquese a Jesús hoy. Si usted necesita de Jesús, llame. No dude en comunicarse con nosotros. Tenemos personas esperando su llamada. Marque a los números en pantalla y reciba a Cristo el día de hoy. Gracias por escuchar nuestro mensaje aquí en la Iglesia Bautista Bíblica El Faro. Este domingo 28 de abril te queremos invitar a la Iglesia Bautista Bíblica El Faro, donde vamos a tener un día especial para los niños. Vamos a celebrar con ustedes el Día del Niño y no se lo puede perder. Vamos a tener juegos, vamos a tener concursos, vamos a tener una feria para todos los niños, vamos a tener regalos, dulces, juguetes, payasos para todos los niños, para que ellos tengan un excelente día. Y recuerden que Dios los ama. Padres, no pierdan la oportunidad de traer a sus hijos, acercarlos a Cristo y que ellos también tengan un excelente día aquí en la Iglesia Bautista Bíblica El Faro. No se lo puede perder. Si no tiene transporte, no se preocupe. Solamente comuníquese a los números en pantalla o mándenos un mensaje con la palabra Información Día del Niño a nuestro WhatsApp y nosotros podemos comunicarnos con usted, pasar por usted y traerlos aquí a la iglesia completamente gratis. No se lo pierda.